Vamos a seguir hablando de la crisis al equilibrio. Y como título, usted que apunta allí, escriba ¿con quién peleo mis batallas? Hoy vamos a hablar de con quién peleamos nuestras batallas y quiero que usted se ubique, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 6. Ubíquese allí, Antiguo Testamento. Crisis, sí que vivimos en crisis nosotros. Estamos en crisis. Vivimos continuas crisis y el pastor nos hablaba un poquito de qué eran las crisis. Y esas crisis son de verdad cambios traumáticos para la vida. Uno dice que está en crisis cuando está pasando por algún trauma personal, cuando enfrentamos problemas donde nuestros recursos para solucionarlos son limitados o no los tenemos. Estamos en crisis cuando no sabemos cómo solucionar algo. Si usted sabe cómo solucionar algo, pues es una situación y usted la soluciona, pero realmente estamos en crisis es cuando algo se sale de nuestro gobierno, algo se sale de nuestro control y a nosotros los seres humanos nos encanta tener las cosas controladas. Amén. A mí César me molesta porque él dice que yo soy una mamá controladora, pero me gusta tener bajo control a mis pollitos, ¿sí? He tenido que aprender a soltarlos un poco en este tiempo, más a Felipe, pero todos nosotros queremos ser controladores. Y cuando esos recursos de control se nos acaban, entonces entramos en crisis, ¿cierto? De pronto cuando usted, su esposo salió desde muy temprano y no le llamó en todo el día y usted le marca y el teléfono suena apagado y usted no tiene cómo comunicarse, usted entra en crisis porque es algo que usted no puede manejar. ¿Qué hace? ¿Para dónde coge? ¿Para dónde sale a correr? Son cosas que no podemos manejar. A veces mecanismos de defensa que nosotros tenemos y que definitivamente salen de toda función y de todo control. Esos son las crisis, desequilibrios. Por eso esta serie se llama De la crisis al equilibrio. Una crisis genera desequilibrio emocional, económico, físico, de todas las índoles. Y hay diferentes tipos de crisis para que usted lo apunte allí. Hay crisis que son porque nosotros no las buscamos, ¿cierto? Pero hay crisis que son accidentales, que llegaron, ¿sí? ¿Usted hizo algo para la crisis económica? Nada, pero la crisis llegó, ¿cierto? ¿Usted hizo algo por el COVID? No, pero la crisis llegó, ¿cierto? Usted no tuvo allí poder ni dominio sobre esa crisis. Mire, las crisis son repentinas, aunque usted va dando a veces pasitos para meterse en la crisis, ¿cierto? Y alguien le dice, ojo, no coja por ahí, pero usted de necio, sigue ese camino, mi amor, va a terminar en crisis. ¿Cierto que sí? ¿Nos ha pasado? Pero la mayoría de veces las crisis son repentinas, un accidente, una muerte, lo despidieron del trabajo. Hoy día, en los empleos de las grandes empresas, usted llega a trabajar normalmente y ese mismo día le dicen a usted, gracias por sus servicios, Dios lo bendiga, hoy mismo se va. Y usted queda en shock. Usted dice, pero por lo menos me hubieran avisado. No, ya no le avisan a nadie por temas de seguridad. Por temas de seguridad de la empresa, de información de la empresa. Entonces el mismo día le dicen a usted se va y usted ese mismo día se va. De hecho, algunos ni siquiera les dejan sentarse en su puesto de trabajo, sino que lo llaman y ya gracias, chao, ni siquiera usted tiene derecho de sacar su información personal del computador porque usted puede estar robando información. Esa es, digamos, la política de las empresas. Entonces, a veces, algunas aparecen de golpe, repentinas. No son anticipadas la mayoría. Usted no espera entrar en una crisis, al contrario, usted espera tener un tiempo de bienestar. Hay otras que son urgentes, ¿cierto? Un accidente, entró usted en crisis por un accidente. Algunas son masivas, o sea, nos pasa a todos. Este tema de la economía es un tema global, eso no es un tema que solamente está pasando en Colombia. En Colombia por nuestro gobierno se está acrecentando, pero eso es un tema a todo nivel. Y otros que presentan peligro, pero que también puede ser oportunidades. O sea, de una crisis usted puede salir mejor o puede salir en la inmunda, perdóneme la palabra, ¿cierto? Hay crisis que podemos controlar, otras que definitivamente se salen de nuestras manos. Hay crisis externas,
Y hay crisis internas que creo yo que son las más difíciles y las más complejas para nosotros cuando entramos en crisis existenciales, cuando entramos en crisis emocionales, en crisis mentales. Qué difícil se nos hace manejar a veces ese tipo de crisis. De repente usted entra en crisis en la economía y usted sale a la esquina y vende empanadas, y en Colombia usted lo que salga a vender, usted lo vende. La gente le compra, ¿cierto? Pero cuando es interno, cuando es de lo profundo, es mucho más complejo manejar porque solamente depende de mí. Anoche tuvimos un tiempo muy bonito con los jóvenes y nos hablaban un poco de esto, y es de usted tiene la decisión de levantarse o no. Sí, usted decide, usted en su interior decide si quiere salir de la crisis o no. No hay nadie que le pueda ayudar a eso. Ni siquiera Dios, iglesia. Ay, pastora, anatema. No, es real. Dios está ahí, pero si usted no decide salir de la crisis, no hay poder humano que lo haga, porque Dios no va a irrumpir en su voluntad. Él por eso dejó un libre albedrío. Él está ahí para usted, pero usted decide qué hacer. Amén. Usted, esta mañana nos habla el pastor de sube acá, Apocalipsis 4. Usted decide si sube o no. ¿Sí? O si se queda abajo. Usted decide. Dios está esperándolo, la puerta está abierta, pero usted es el que decide. Jueces 6 y 7, Gedeón. Yo sé que usted ha escuchado, creo que incluso en alguna oportunidad yo prediqué de Gedeón, pero a veces pasamos detalles de la palabra, y hoy quisiera que estamos en un tiempo en Lighthouse donde Dios está dando como que estamos viendo desde puntos diferentes la palabra. Y con Gedeón me pasó lo mismo esta semana, y qué impresionante, de verdad, Dios cómo confirma. Vamos a hablar de Gedeón hoy. Gedeón, uno de los jueces del pueblo de Israel. Se sitúa la vida de Gedeón en un momento en que los judíos están asentados en una llanura que se llama Ofra, o probablemente Ofra, ¿cierto? Porque tiene tilde en la A. Están allí y ellos están rodeados de amalecitas y de madianitas en ese lugar. Y entonces los hebreos, empiezan a adoptar la cultura de esas otras culturas, Y entonces ellos empiezan otra vez a adorar ídolos diferentes al Dios soberano, y empiezan a adorar a la diosa Cera, y empiezan a adorar a Baal, y empiezan a hacer cosas que para Dios no son agradables. Y entonces allí en Jueces 6:1, si usted, no vamos a leer por supuesto todo eso, pero si usted va siguiendo allí la lectura, dice la palabra en 6:1 que Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿A causa de qué? A causa de la idolatría. Y entonces era un tiempo donde el pueblo de Israel estaba siendo esclavo a estos madianitas. ¿Sabe qué hacían los madianitas? Los israelitas por siempre agricultores y ganaderos, ¿no? Y entonces ellos cosechaban, sembraban, trabajaban la tierra, la cosechaban, pero después llegaban los madianitas y se les robaban las cosechas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sabe que esta semana hablamos con una pastora y nos hablaba de un lugar en el llano, no recuerdo el nombre, y nos decía, nosotros quisimos abrir iglesia allá, en ese sector, y fuimos a mirar el sector, el pueblo, y no pudimos porque la guerrilla controla ese lugar. Y solamente allí dejan una iglesia. La guerrilla les dio permiso, digamos, al pueblo de tener una sola iglesia cristiana. No recuerdo, del Movimiento Misionero Mundial. Es la única iglesia y solo puede haber un pastor. Allá no pueden cambiar de pastor. Y si cambian de pastor, tiene que ser de la misma congregación, no puede venir un pastor de afuera. Y yo me asombraba y yo le decía, César, tremendo, porque nosotros acá en Bogotá somos tan absolutamente privilegiados. En otros lugares, en nuestra propia Colombia, están sucediendo cosas como esas, pero como a nosotros no nos toca, ¿cierto? No importa. Eso es por allá, un pueblo honestamente que nunca había escuchado yo nombrar en Colombia, pero queda en el meta. Y entonces eso pasaba en
en este lugar de Ofrá con el pueblo de Israel. Y entonces Gedeón entra a la escena y dice la palabra que los israelitas estaban muy angustiados porque los madianitas venían y se robaban sus cosechas y el pueblo de Israel entró a ser un pueblo muy pobre. Y entonces Gedeón, Dios decide en su infinito amor y en su infinita misericordia que Gedeón iba a ser la persona que iba a librar en ese momento al pueblo de Israel de las manos de los madianitas. 7 años estuvo esclavo el pueblo de Israel. Y un día encuentra a Dios a Gedeón trabajando. Pero ¿sabe cómo trabajando? Escondido. Dice la palabra, cuando usted después lo lea, dice que él estaba cosechando y estaba, digamos que trabajando la cosecha escondido, porque o si no venían los madianitas y le iban a quitar su siembra y quitaban todo lo que ellos tenían. Era una cosa tremenda. El pueblo de Israel llegó a ser tan pobre que no tuvo otra opción que voltear a mirar a Dios, pedir ayuda, pedir perdón y nuevamente Dios en su amor otra vez. Esa es la historia de los jueces, ¿cierto? ¿Usted sí ha leído Jueces? El pueblo de Dios se tuerce, son esclavos, piden perdón, Dios manda un juez, el pueblo es liberado y otra vez, cuando muere ese juez, otra vez el pueblo se tuerce y es un círculo allí vicioso y eso pasa acá, digamos que en esta época con Gedeón. Gedeón se levanta y ya vamos por allá en el verso 11 de Jueces 6. Gedeón se levanta porque viene el ángel del Señor y le habla y le dice, te he escogido a ti para que tú liberes mi pueblo. Pero Gedeón era un hombre temeroso. Vayamos al 11, miremos. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Sabe yo qué veo acá? Primero, un Gedeón temeroso. Si es como si a usted le dijera, no, vaya, enfréntese al meta con la guerrilla. Vaya que yo voy con usted. ¿Usted qué diría? Listo, señor, hágale que usted va conmigo. Usted diría, pero no, yo mejor me quedo acá en Bogotá, ¿cierto? No, yo mejor tal vez no. Eso le estaba diciendo Dios a Gedeón, pero Gedeón tenía miedo, era temeroso, porque los madianitas eran un pueblo muy numeroso, pero también veo a un Gedeón resentido. ¿Y cuántos de nosotros vivimos en la crisis resentidos? Dios le dice, necesito que vayas y liberes a mi pueblo. ¡Ja! ¿Cuál Dios? ¿Ese del que hablaban mis abuelos? Y que hoy día mire cómo nos tiene. ¿Dónde está ese tal Dios del que hablaban mis antepasados? Yo no lo veo por ningún lado, porque estamos aquí en la inmunda. Yo no sé si usted alguna vez ha dicho eso o lo dijo antes de conocer al Señor. ¿Cuál Dios? Esa es lo normal que nos dice la gente de afuera, ¿cierto? ¿Cuál Dios con tanta maldad? ¿Cuál Dios con tanta pobreza? ¿Cuál Dios? ¿Dónde está ese Dios? Y esas son las preguntas que le hacía Gedeón al mismo ángel de Jehová, dice ahí la palabra. Un Gedeón temeroso, dudoso, resentido, porque había escuchado de un Dios poderoso, pero él no lo estaba viendo. Él no estaba viendo. Inicialmente lo que Dios le dice a Gedeón es, vaya y destruya los tronos de Acera y de Baal. Es algo así como si a usted Dios le dijera, vaya, entre al palacio y rompa la paloma de Botero de la paz que Petro mandó traer. ¿Se acuerdan? Ah, perdón, señor Botero, la espada. ¿La espada de quién? La espada de Bolívar. Es como si le dijeran a usted, o que le dijeran a usted, vaya el 20 de julio y rompa todos esos divinos niños que hay allá y acabe con eso. ¿Usted lo haría? Olmer, ¿por qué no, hermano? Hay que entregar la vida por el Señor.
vaya, métase al palacio y tumbe todos esos ídolos, al palacio de justicia. Usted dice, no, pero espere, porque primero, ¿cómo entro allá? ¿Cierto? ¿Cómo hago para romper eso? Bueno, Gedeón se arma de fuerzas, Gedeón se arma de fe y escoge 10 personas. Escoge 10 personas, dice que siervos de él para ir, pero Gedeón ni siquiera lo hace de día porque él tenía miedo, él dudaba. Y entonces se va de noche y dice que destruye los ídolos. Bien, destruyó los ídolos. Al otro día cuando se levanta el pueblo y ve sus ídolos caídos, dicen, eso fue el bendito ese de Gedeón, vamos a matarlo. Dios obra allí, no lo matan, pero después viene una nueva orden y ahí vamos para Jueces 7. Esto que le he contado acá solamente el contexto para que usted entienda de lo que yo le estoy hablando. Gedeón 7. Jueces 7. Jueces 7 es cuando realmente empieza el plan y la estrategia de Dios para poder liberar al pueblo de Israel. Amén. Mire que la palabra se predica sola. Jueces capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y el Señor le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciéndome, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 1,000. Y Jehová dijo a Gedeón, ay, gracias, ¿qué haría sin ustedes 10,000? Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá contigo. Verso 5, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblase sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la boca a su mano, 300 hombres. Acuérdese que eran 1,000. Y todo el resto del pueblo se dobló. Señor, estoy mal. Voy a tomar más tinto. Estoy muy mal. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, bueno, así mismo. Verso 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Mire, después de que Gedeón tumba los altares, iba con 10, ¿cierto? Pero cuando vieron que Gedeón tuvo la valentía, la berraquera, perdónenme la palabra, de ir y tumbar esos ídolos, se une a él 32,000 personas. Y entonces 32,000 personas, recuerde que en ese tiempo la palabra solamente contaba a los hombres, ¿sí? ¿Se acuerda? Que no contaba ni a las mujeres ni a los niños, entonces eran hombres de guerra, soldados. Y entonces se levantan 32,000 a pelear para que Israel fuera libre en cabeza de Gedeón. Pero Dios ahí le dice, no, espere, usted tiene 32,000, pero usted solo va a ir con los que yo le diga. Porque yo no quiero que después vengan y digan, como éramos muchos, entonces por eso fue que ganamos. Dios quería que la gloria y la honra se la dieran solo a Él. Así que primera lección, cuando usted está en crisis y sale de la crisis, usted le debe la gloria y la honra solo a Dios. Es que no fue ni siquiera su oración, fue Dios. No fue su habilidad, no fue nada de lo que usted pueda creer que es suyo lo que lo sacó de la crisis. Fue el Señor. Amén. Y entonces el Señor le dice, vamos a hacer una cosa.
pregunte quiénes tienen miedo. Entonces ahorita yo hice el ejercicio y yo dije, ¿usted iría a enfrentarse al Meta con la guerrilla? Y todos dijeron que no. Me tocó irme sola. Me tocó sola. No, yo tampoco voy, tranquilos. ¿Quiénes tienen miedo? Le dice, pregunte, le dice Dios a Gedeón, pregunte quiénes tienen miedo. Y de esos 32,000, 22,000 dijeron yo, fueron honestos. Yo tengo miedo. Y entonces Gedeón dijo, bueno, está bien tener miedo, pero los que tienen miedo no pueden ir conmigo. Devuélvanse a casa. Y se devolvieron a casa. Escúcheme, los madianitas eran 135,000, el ejército madianita. Ahora Gedeón solo quedó con 10,000 contra 135,000, pero todavía Dios le dice, ahora llévelos a beber y solamente, fíjese, le dice a Gedeón, fíjese quién toma agua con sus manos y la lleva a la boca y quién se arrodilla a tomar agua directamente del río, del lugar. Y entonces yo me imagino a Gedeón echando ojos, ¿cierto? Y expectante a ver qué pasa. Y empieza a ver que de esos 10,000, 10,000 menos 300, 9,700. 9,700 se arrodillan a beber esa agua. 9,700. Y entonces seguramente Gedeón pudo haber pensado, son esos 9,700. Pero solo 300 toman con sus manos el agua y se lo llevan a la boca. Y entonces Dios, como siempre, ¿cierto? Como siempre en contra de lo que uno piensa, dice, no son los 9,700, te vas solamente con los 300. A los otros, envíalos a casa. Y nuevamente se va Gedeón solo con 300, cuando hay un ejército esperándolos de 135,000. Usted puede imaginarse eso es una cosa increíble. ¿Cómo Gedeón podría pensar que iba a ganar? Y Gedeón después nos cuenta la historia que tenía miedo. Y entonces Dios le dice, yo sé que usted está muerto del miedo, vaya y escuche lo que está pasando allá. Y después se desata más historia que usted tiene que leer allí, pero nos vamos a concentrar en este tipo de personas. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros estamos pasando crisis. La iglesia está pasando crisis, la nación está pasando crisis, el mundo está en crisis y las familias están en crisis, personas en crisis. Entonces, todo el mundo viviendo crisis, todo el mundo viviendo situaciones, pero el problema es que nosotros no sabemos cómo afrontar esas crisis y estamos viviendo a nivel mundial también algo tremendo de lo que les voy a hablar más adelante, pero nosotros necesitamos saber de quién nos estamos rodeando cuando estamos en crisis. Veo a la iglesia en general, no solamente Lighthouse, muy envuelta en muchas cosas que al final yo me pregunto si eso le está edificando a la iglesia. Es tiempo, iglesia, es tiempo. Es tiempo, miren, estamos viviendo unos tiempos fuertes. Hay un pastor que la mayoría lo conocen, Pastor John Romick. Y le hacían una pregunta esta semana al pastor John y le decían, pastor, ¿qué hace falta para que Cristo venga? Y el pastor dijo, él es muy estudioso de escatología, es muy pilo, es una bendición. Y él dijo, la verdad, no hace falta nada. Ya todo se cumplió. Lo único que yo creo, decía él, yo pienso que el Señor nos está dando tiempo para esa última cosecha, para compartir ese mensaje, pero todo está cumpliéndose, todo, iglesia. Y nosotros seguimos embolatados en miles de cosas y viviendo crisis a nuestra manera, queriendo salir de las crisis como nosotros creemos y como nosotros nos imaginamos cuando hay una palabra que nos guía y que nos muestra el camino. Y entramos en crisis, ¿y tú qué haces? ¿De quién te rodeas? ¿Sabe a qué tiende la iglesia cuando está en crisis? Como David y como Elías, a meterse en la cueva, a meterse allá solos. Y te bloquean por todo lado y no te vuelven a hablar y tú no tienes ni cómo comunicarte, ni cómo, oiga, ¿está vivo? No, porque la persona tiende a individualizarse.
Porque piensa, y yo entiendo que pensemos eso, que si yo hablo, que si yo busco ayuda, entonces me van a juzgar. Hemos sido todos permeados por eso. Cuando tú estás en una crisis, ¿qué es lo primero que la gente dice? Está en pecado, ¿cierto? Confiesa el pecado y verá que o le falta fe. ¿Sí ha escuchado eso? Es que tenga fe. Eso es solamente cuestión de fe. Levántese en fe que el Señor le ayuda. Y a veces no es eso, a veces necesitamos a alguien. 3 tipos de personas vemos aquí que llegaron con Gedeón en medio de la crisis. Son esas 3 personas que nosotros primero necesitamos ubicarnos nosotros allí. ¿En cuál de esos 3 tipos de personas estamos? Pero también, ¿quiénes son los que están a nuestro lado? Primero, los temerosos. ¿Se acuerdan? Pregunte quiénes tienen miedo. La mayoría. ¿Sabe que hoy la mayoría tiene miedo? La mayoría. La mayoría tiene miedo de abandonarse en las manos del Señor, de dejar que sea Dios quien gobierne. Que sea Dios de verdad el que gobierne. Y mi pregunta hoy, iglesia, ¿Dios de verdad te está gobernando? ¿De verdad? Estamos viviendo un mundo donde nosotros, los hijos de Dios, a lo malo le estamos diciendo, bueno, iglesia, en serio, incluso hasta con las cosas que vemos. Yo le decía el día que fuimos a ver esa película que les contaba ahora a las 8:30 con César, ya ni siquiera la brujería y el satanismo lo esconden, ya no hay necesidad, porque nosotros ya estamos tan acostumbrados y nuestra mente ya se ha condicionado tanto que ya a nosotros nos gusta ver películas así, pero realmente eso a ti te ayuda. Realmente, y yo le decía a César, ya el Satanás, ya para nosotros ya es hasta aburridor, ya decimos, qué pereza esas películas. O sea, ya ni siquiera nos genera alguna expectativa, como que decimos, salimos y dijimos, hay que pesar la platica. Que pesar la platica porque no nos gustó la película ni siquiera con sus efectos y sus cosas, aburridor el tema. Y todos estamos llenos de temor, pero de temor más a abandonarnos en las manos del Señor, de temor a que el Señor nos diga, abandona esto y sígueme. Abandona tus redes y sígueme. Como le dijo a los discípulos, nos llenamos de miedo y entonces limitamos el poder de Dios y entonces preferimos ir a otras cosas, hacer otras cosas, llenarnos de otras cosas, cuando estamos ya a puertas de que el Señor venga por nosotros. 22,000 tuvieron miedo. ¿Cuál es tu miedo? Qué bueno que ¿somos nosotros los del miedo o nos estamos rodeando de la gente que tiene miedo? Ay, es que qué miedo perder la juventud. Me impactó César ahorita que oró. Yo, desde los 16 años, César como desde los 17 años, sirviéndole al Señor. Y hablábamos el otro día, ni un solo día, iglesia, ni un solo día. Y de eso puedo sentirme yo orgullosa. Pero César y yo, ni un solo día hemos dejado de servirle al Señor. En medio de todas las crisis que usted se ha podido imaginar. De todas las crisis, nosotros no abandonamos. Hasta el día de hoy, más de 26 años, no lo hemos hecho. Algo hará el Señor, algo hará, de alguna manera nos responderá, de alguna manera nos ayudará. Hace 3 años, hace 1 año vivimos una de las peores crisis que tuvimos en fe, familiar, emocional, espiritual, que fue la muerte de Andrés. Y permanecimos. Señor, hay cosas que no entiendo todavía, pero ahí estoy, Señor. Ahí estoy y ahí voy a estar. Ahí voy a estar hasta que mis fuerzas me den. Pero iglesia, ¿qué es lo primero que hace la mayoría cuando está en crisis? Ay, ¿qué pasó con este? En estos días, César les contaba hace 8 días que hicimos un juego porque con tanto trancón, ¿qué será de la vida de? Oiga, ¿qué será de la vida de tanta gente que sencillamente entran en crisis y desaparecen? Desaparecen de la faz de la tierra. ¿Estás tú ahí? ¿Estás rodeado de ese tipo de gente? ¿Tú crees realmente que te estás edificando? Hasta las grandes personas exitosas, no sé si eso sea una redundancia, los exitosos en la economía, lo primero que te dicen es revisa ¿con quién te estás rodeando?
¿Quiénes son los que te rodean? ¿Qué pensamientos estás dejando que entren a tu cabeza por los que vienen alrededor? Yo te pregunto, ¿tu círculo es un círculo que te está acercando al Señor? ¿Ese es tu círculo? ¿O más bien tu círculo es, no sé, no sé? Usted póngale nombre. Primer tipo de personas, los temerosos. Segundo tipo de personas, los indolentes. ¿Sabe que me causó mucha curiosidad? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor descartó a los que se arrodillaban? ¿Por qué Dios los descartó? ¿Qué había de malo en ellos? Solo se arrodillaron a tomar agua. Y sabes, viendo muchos comentarios bíblicos, me impactó de verdad esa palabra de indolentes, que solo se preocupan por su propia necesidad, que solo están pendientes de satisfacerse a sí mismos. Y entonces no importa, ellos sabían que estaban en guerra, que los madianitas los estaban esperando para pasarlos a mejor vida. Ellos estaban preparándose para una guerra, pero los que decidieron arrodillarse, en su actitud, lo que querían decir era, no me importa que haya guerra, yo lo que necesito es beber para mí. No me importa cómo esté el resto, antes que agradezcan que estoy acá. Y muchos en la iglesia tenemos esa actitud. Antes agradezca que yo voy, antes agradezca que yo diezmo, antes agradezca que yo sirvo. Y entonces lo hacen, están ahí, pero realmente están solamente preocupados es de sí mismos, preocupados de sí mismos. Eso significa el que se arrodilla y bebe directamente el agua. Y muchos de nosotros somos así, iglesia. Muchos de nosotros podemos ver lo que estemos viendo. Anoche nos mostraron incluso un video. Podemos ver lo que estemos viendo y no nos importa. Se cayó la viejita, que Dios la ayude. Esta lleva 3 bolsas y casi ni llega, que Dios la ayude. Viene cansado, yo también, tengo que dormir en el Transmilenio. Y eso, multiplíquelo en todo, multiplíquelo en todo. Tercer tipo de personas, vamos para allá. ¿Sabe qué dicen los estudiosos y los comentarios de los que tomaron el agua así? Que estaban atentos, apercibidos, listos, que no podían descuidar su mirada porque sabían que estaban en guerra y estaban echándole ojo al enemigo. Necesitaban estar listos para cualquier movimiento del enemigo atacar. Entonces no se podían dar el lujo de arrodillarse y beber el agua y perder de vista lo que venía. Ellos no se podían dar ese lujo. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿En cuál estás? ¿Y de quién te estás rodeando? ¿Tú realmente estás rodeado de esos valientes? De esos que dicen, venga, no. ¿Usted luego no ve el peligro? No, es que estamos en constante peligro. Tenemos que estar pilas, tenemos que estar apercibidos. O usted es de los que está rodeado de gente que le dice, ay, no. Ay, pero tan religiosos. Ay, pero es que un disfrazito, ¿cuál es el problema? Ay, pero es, ¿de quién se rodea usted, iglesia? Estamos en ese punto. Nos hemos acostumbrado y la sociedad y el mundo y la agenda y todo lo que usted quiera nos está llevando a pensar que ese tipo de cosas están bien. Que ese tipo de cosas están bien. ¿Cuál es el problema, pastor? ¿Cuál es el problema de disfrazar a la niña? ¿Cuál es el problema? Y nos inventamos 10,000 excusas. Nos inventamos 10,000 excusas y ahora ya disfrazamos al perro, al gato, al pájaro. ¿Cierto que sí? Porque ¿cuál es el problema? Yo no le veo nada de malo, la mayoría de gente dice. En serio, el que es espiritual entiende las cosas espirituales. Y estamos en esos tiempos. ¿Cuál es el problema del aborto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que dos personas del mismo sexo demuestren su afecto? ¿Cuál es el problema? Dios los ama a todos así. Iglesia, venga a las 8:30. Venga a las 8:30. En serio, ¿qué tipo de personas, con qué tipo de personas nosotros estamos soportándonos en el momento de crisis?
Ahora, usted no me podrá decir que no ha vivido crisis. Todos vivimos crisis. Y si usted no ha vivido crisis, tranquilo, ya viene. Y no es que le esté profetizando nada malo, no, es que esa es la vida, iglesia. Esa es la vida. El mundo está lleno de temor. Colombia, con esta reforma tributaria y con todo, con el dólar, una cosa escandalosa, con todo lo que estamos viendo, está llenándose de temor de qué va a pasar, de qué va a suceder, las empresas siendo afectadas, los empresarios siendo afectados. No, ¿qué vamos a hacer? Crisis. ¿Con quién vas a estar en la crisis? Algo de lo que nos han enseñado en este tiempo en el instituto con Apocalipsis es entender esa revelación de intimidad y de conversación con Dios, que es lo único, iglesia, que nos va a sostener en medio de la crisis que está próxima a vivirse en el mundo entero. Es lo único que nos va a sostener. Entonces, si tú eres de los que se sigue durmiendo en el servicio, de los que no viene porque tuviste qué, de los que no prioriza al Señor, de los que no se alimenta de la palabra, de los que no busca, de los que todo es un pero. ¿Usted no ha visto gente así? Ay, Señor, hay que amarlos. Dice, ay, Señor, ayúdame a amarlos. Porque todo usted le dice, el lunes no, el martes no, tampoco, no, nunca puedo, no, si es para Dios, no puedo nunca. No puedo, tengo. Ay, Señor, ayúdalos. Porque cuando llegue la crisis, iglesia, ¿de qué te ríes? Cuéntanos. Cuando llegue la crisis, ¿qué vas a hacer? ¿De quién te estás rodeando? Del que te dijo camine más bien. Camine, eso mañana no haya la iglesia, más bien camine. Vámonos, vivamos la vida loca. Vivamos la vida loca, que esa es más chévere. Iglesia, en serio. Es un tema profundo y es un tema que probablemente a nosotros nos desestabilice cuando llegue el momento de enfrentarnos a cosas que indudablemente van a venir para la iglesia y para todo el mundo. Un problema gravísimo en la humanidad. En Colombia se hizo una encuesta en el 2015 y se determinó que el porcentaje de individualismo en Colombia está creciendo de maneras gigantes. Desde los niños, todos los grupos de niños, adolescentes, jóvenes, 70-80% de la población están siendo criados en el individualismo. Usted solo, usted frente a un televisor y ya, y usted para al niño, sienta al niño enfrente del televisor o del celular y el niño no tiene amigos y el niño no comparte con nadie, el niño es indolente porque el niño solamente está al frente de algo. Y ahora traspasémoslo a la vida adulta. El niño adulto está frente al trabajo, frente a su carro, frente a su viaje, frente a su perro, frente a su gato y ya, y es indolente porque no hay nada más sino lo mío y no me importa el dolor del otro. Cuando esto está, iglesia, completamente apartado de la palabra, completamente fuera de lo que el Señor quiere como iglesia. ¿Sabe qué pasaba en la iglesia primitiva? En la iglesia primitiva no había pobres. ¿Por qué no habían pobres? Todos partían el pan, no había nadie pobre. Y esa tradición la traen hasta el día de hoy, vigente los judíos. Los judíos ven un pobre y lo ayudan todos. Le montan empresa. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Iglesia, es de verdad confrontante. Yo no sé si para usted no lo es. Yo no sé. El individualismo solamente alimenta la soberbia y la vanidad. En estos días le preguntaban, yo sigo en Instagram sigo una chica de maquillaje y vende cosas de maquillaje y le preguntaban, ¿vas a tener hijos? ¿Piensas tener hijos? Y ella decía, ay, la verdad es que yo soy muy egoísta. Ay, no, yo creo que no. Yo creo que no, porque yo soy muy egoísta, yo lo reconozco y yo no quiero estar pendiente de otra persona.
Ya estoy pendiente de mi gato, ya no quiero estar pendiente de nadie más. Y sabe que ese es un pensamiento normal, porque el individualismo nos lleva a eso. Yo quiero es vivir tranquila yo. Y tener un hijo, eso significa perder la tranquilidad, morir. ¿Y a qué nos invita el Señor? A morir. Estamos acostumbrados a un evangelio predicado de éxito y fama y actitud positiva, cuando el evangelio está tan lejos a veces de eso, iglesia. A veces tan lejos. Ayer nos decían que somos libres de elegir, pero somos los únicos responsables de nuestras elecciones. Tú eres libre de elegir tus amigos. Tú eres libre. Eres libre de elegir con quién hablas a diario. Eres libre. Eres libre de elegir tu pareja. Tú eres libre. Pero tú eres el único responsable de tu elección.